Carlos González. Ahora vamos a centrar el diálogo en el Congreso de la República para buscar una explicación sobre decisiones que se han tomado, pero también para conocer qué opinan los parlamentarios sobre algunos hechos de actualidad, como por ejemplo lo ocurrido ayer en la región Ayacucho con la presidenta Dina Boluarte. Ya están en comunicación en la cabina de RPP. Se encuentra el congresista Américo Gonza de Perú Libre y vía telefónica tenemos al congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, a quienes recibimos y saludamos. Buenos días, congresista Gonza. Buenos días, congresista Muñante. Vamos a comenzar consultándole al congresista Américo Gonza respecto a lo ocurrido, decíamos, ayer en la región Ayacucho, ¿no? Para conocer cuál es su opinión y su reflexión de la agresión perpetrada contra la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué comentario le amerita, congresista Gonza? Se pone en tela de juicio una vez más el tema de la seguridad. ¿Cuál es su opinión? Buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, tenemos que rechazar cualquier tipo de violencia hacia las personas. Sin embargo, también este incidente de alguna manera visibiliza la poca empatía que ha tenido la presidenta con las muertes de nuestros hermanos en los Andes, sobre todo en el sur, sobre todo. Pues hasta ahora no hemos visto que les haya pedido perdón a las familias o que le haya pedido perdón al país, porque estas heridas aún no cierran y las víctimas o los deudos siguen en total abandono. Entonces, frente a esta inacción del Estado y poca empatía de la presidenta, pues las familiares se sienten desesperados, ¿no? No obstante a ello, creo que también se deben evaluar el canal de la justicia para que las familias sientan que se les ha hecho justicia y sientan que se les ha resarcido integralmente el dolor y el daño que se les ha hecho con la pérdida de sus familiares. Congresista Alejandro Muñante, muchos califican de una provocación que la presidenta de la República haya haya visitado a Ayacucho, no sabiendo el escenario ya que iba a acontecer, ¿no? ¿Qué es lo que opina usted? Bueno, yo creo que la presidenta Boluarte es la presidenta de todos los peruanos, es la presidenta de Ayacucho y de todas las regiones del sur, norte y centro del país. Es decir, quienes afirman que la presidenta no tiene derecho a llegar a Ayacucho, realmente son quienes sostienen pues que nuestro país tiene que seguir dividido o que reine pues la anarquía, y no estamos en eso. Estamos en un estado constitucional de derecho donde se ha elegido una plancha presidencial y donde ha ocurrido una sucesión constitucional, dado que el presidente Castillo, como todos saben, dio un golpe de Estado y se tuvo que activar los mecanismos democráticos para la sucesión constitucional. Ahora bien, quienes creen que esta violencia es justificada son quienes justamente sostienen pues un discurso político de odio y segregación. Las investigaciones de las muertes ocurridas durante las protestas están justamente en investigación. Todavía no se puede corroborar la responsabilidad penal o política de las personas. Sin embargo, lamentablemente esta situación penosa, ¿no?, está siendo utilizada políticamente justamente para enarbolar estos discursos de odio y de resentimiento que hasta el día de hoy perduran. La presidenta Boluarte sí pidió perdón en más de una oportunidad en diferentes medios de comunicación. Solo hay quienes tratan de minimizar ello para seguir pues encendiendo las masas y luego continuar con estas manifestaciones violentas que muchas veces le hacen muchísimo daño al país y sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Congresista Gonza, su colega, el congresista Montoya, ha solicitado que mañana, lunes 22, acuda a la Comisión de Defensa el ministro del Interior para que responda a lo ocurrido en Ayacucho con la presidenta Dina Boluarte. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué es lo que opina? Sí, no tendría mayor reparo en apoyar esta medida para que responda por los hechos ocurridos. También se evidencia un descuido de la seguridad de la señora Dina Boluarte. Sin embargo, también sería bueno que ahí aproveche el ministro para que nos indique de cómo va el trabajo en tema de la inseguridad ciudadana. Si bien es cierto, la presidenta de la República necesita tener seguridad, pero también los peruanos de todo el país necesitan
vivir en tranquilidad, y hemos visto que en los últimos meses o días no se han tomado las medidas necesarias, por ejemplo, para evitar que las bandas delincuenciales del Ecuador puedan pasar al territorio peruano, toda vez que lo único que han hecho los ministros al visitar Tumbes es a tomarse las fotos, tanto el ministro del Interior y el ministro de Defensa, pero como las mismas autoridades y la ciudadanía de esa parte del país han señalado que no han dejado pues el personal, tanto militar y policial, para que cuiden nuestra frontera, ¿no? De tal manera que eso también nos gustaría que el ministro del Interior nos responda en la Comisión de Defensa. Vamos a pasar a otro tema, congresistas. Hablemos sobre el señor Vladimir Cerrón, el tema de su detención. Él continúa prófugo pese a tener una orden judicial. ¿Cuál cree usted, congresista Alejandro Muñante, que es la razón para no dar con su paradero? A pesar de que está muy activo en las redes, ¿no? ¿Es negligencia, falta voluntad del Ejecutivo? ¿Qué es lo que está ocurriendo según su parecer? Sí. Si antes me permites, por favor, solamente precisar con respecto a la responsabilidad de la seguridad de la Presidente. Adelante, yo creo que sí. hay que advertir, por favor, de que no se trate de solo romper la cuerda por el lado más débil. O sea, no se trata solamente de relevar a los agentes de seguridad, sino la política de seguridad integral, ¿no? Ya lo dijo el congresista Gonza, aquí el ministro tiene que responder no solo por la seguridad de la Presidenta, sino de todos los peruanos, pero además, pues, ver revisar todo el diseño de seguridad de los altos funcionarios, ¿no? Hay una discongruencia también en cuanto a la protección de los dignatarios, ¿no? Por ejemplo, se sabe que los congresistas y los ministros de Estado tenemos el mismo rango jerárquico. Sin embargo, a un ministro lo acompañan cerca de 10 efectivos policiales y a un congresista solo 1. Y así puede haber muchos ejemplos en cuanto al diseño de seguridad de dignatarios. Y eso también es importante que se revise justamente a raíz de lo ocurrido con la presidenta Boluarte. Ahora bien, con respecto al caso del señor Cerrón, sí, yo creo que sí. O sea, si la policía realmente tiene la intención de capturar al señor Cerrón, ya lo habría hecho hace bastante tiempo. La policía ha demostrado bastante eficiencia cuando se trata de capturar a personajes importantes, ¿no? Recordemos que hasta el mismo señor Montesinos, ¿no? Se le capturó incluso estando en otro país, se hizo toda una estrategia y se llegó a dar con su paradero, y así podemos dar el nombre de varios personajes involucrados con actos de corrupción que fueron capturados de manera rápida. Con el caso del señor Cerrón, obviamente existe esa sensación de impunidad, y ya lo había dicho un general de la policía, ¿no? De que habrían personas que lo están protegiendo. Espero que no sea así. Yo realmente exhorto en todo caso a que la Policía Nacional pueda dar con el paradero de él y de todos aquellos que están prófugos de la justicia, porque claro, tampoco se trata de hacer diferencias, sino todos aquellos que están prófugos de la justicia, sea por cualquier cosa, tienen que responder ante nuestro país y de manera presencial y rápida. Congresista Américo Gonza, ¿lo están protegiendo desde el gobierno a Vladimir Cerrón? ¿Cree que Cerrón tiene contactos abiertos todavía con el gobierno de Dina Boluarte? ¿Cuál es su punto de vista? Mire, el doctor Cerrón, como líder de Perú Libre y como partido en sí, nunca ha tenido contacto con el gobierno, ni siquiera con el gobierno del señor Castillo, porque como es evidente y lo hemos dicho siempre, el señor Castillo no gobernó con Perú Libre, sino gobernó pues con parte de los caviares y oportunistas y lobistas que finalmente ellos mismos lo hicieron caer. Por otro lado, hay que recordar que el doctor Cerrón ya una vez le hicieron un proceso donde lo despojaron de su gobernación regional, lo sacaron de la docencia universitaria, lo sacaron de su trabajo en salud y luego de 4 años le dijeron que era inocente, lo absolvieron. ¿Quién le devuelve ese daño que le han causado? Y así como el doctor Cerrón, que es un líder político de Izquierda Popular, hay muchos ciudadanos del común que les pasa lo mismo y que nadie dice nada por ellos. Por eso, ¿quién nos asegura que este proceso sea otro similar al que ya vivió? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. El doctor Cerrón ha demostrado fehacientemente que este proceso por el cual se lo ha sentenciado ha tenido muchas diferencias, por ejemplo, con el caso del señor Kenji Espinosa, pero además
se ha demostrado que en este proceso, donde se le indica que ha habido malversación de fondos o que se ha gastado recursos del Estado, no se ha gastado ni un sol, de tal manera que nosotros consideramos que, entre tanto, el señor Cerrón sea inocente, no tiene por qué entregarse a una persecución política o, como él lo ha dicho en sus redes, a la injusticia. Muy bien. Les pido por favor a los congresistas Américo Gonza de Perú Libre y Alejandro Muñante de Renovación Popular que nos esperen unos segundos. Vamos a ir a una pausa, actualizamos los titulares de la media hora y luego regresamos para continuar con este diálogo. Hay algunos temas pendientes, como por ejemplo la posibilidad que los trabajadores del Congreso reciban un bono extraordinario y también sobre la ley que modifica las elecciones primarias. Vamos a la pausa, los titulares y luego regresamos con este diálogo. Volvemos. 8 de la mañana con 37 minutos. Estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Los acompaña Carlos González. Conversamos con los congresistas Américo Gonza de Perú Libre y Alejandro Muñante de Renovación Popular sobre las decisiones que se toman en el Parlamento. Congresista Gonza, ¿cuál fue su posición frente a la modificación de la ley de reforma electoral que elimina la obligatoriedad de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? ¿Y no cree usted que esto debilita la participación ciudadana en la selección de candidatos? Mire, se hizo las consultas a los diferentes entes y ellos opinaron favorablemente a esta modificatoria. Además, en el Parlamento están representados también los partidos políticos a través de sus voceros y de los mismos congresistas que manifestaron ellos estar de acuerdo con esta propuesta. De repente se está interpretando no de la forma correcta, pero es lo que en su momento se decidió y finalmente lo que se aprobó en el Parlamento. No obstante, esto puede ser modificado, puede ser perfeccionado, nada está escrito en piedra, que los partidos políticos presenten sus propuestas, nosotros lo evaluaremos en las comisiones respectivas, pero es lo que hasta el momento se discutió en el Congreso y se aprobó. Otro tema, congresista Alejandro Muñante, hay un documento firmado por funcionarios de la gestión del presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto, y representante del sindicato. Esto revela que habrían pactado un aumento de sueldo del 15% para los trabajadores, además de recibir un bono extraordinario. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Qué información tiene? Yo espero que el presidente Soto cumpla su palabra cuando ha dicho que para este año no se van a otorgar tales bonos. Eso lo ha dicho y espero que así sea. Imagino que ese acuerdo habrá sido firmado antes de que él dé sus manifestaciones. Lo que pasa es que muchas veces el sindicato de Congreso, así como los diversos sindicatos de diferentes entidades, se acercan con las titulares de las entidades para negociar, pues, ¿no? El otorgamiento de aumento de sueldo, el otorgamiento de bonos, que muchas veces forman parte de las llamadas negociaciones colectivas, ¿no? Entonces, imagino que ese documento habrá sido con fecha anterior y espero que lleguen a un buen acuerdo con el sindicato. Sobre todo, también hay que no solamente llamar la atención a quienes deciden firmar el bono, sino también a quienes lo solicitan en todo tiempo y en todo momento. Y en este caso, el Sindicato de Trabajadores, como todos podemos apreciar en las resoluciones de la mesa directiva cuando se otorgan esos bonos, siempre está de por medio un pedido previo, ¿no?, del sindicato. Entonces también tendríamos que tratar el tema con ellos. Yo soy opositor al otorgamiento de bonos, no por algo yo devolví mi propio bono, pero eso lo tiene que solucionar la mesa directiva. Muy bien, vamos a estar atentos entonces para conocer cuál es la decisión final, ¿no? Lo ideal sería que también se evalúe la productividad laboral en el Congreso de la República. Muchísimas gracias, agradecemos a los congresistas Américo Gonza de Perú Libre y Alejandro Muñante de Renovación Popular por su participación en Ampliación de Noticias. Muy amable y muchísimas gracias, muy buenos días.